Buenas tardes. Buenas A la tardes. mayoría los conozco, algunos de vista, yo creo. Encantada de poder compartir con ustedes algo de los conocimientos sobre la catedral. He estudiado bastante a fondo. Tengo un libro preparado que todavía no ha salido, no ha salido publicado. Estas fotos son exclusivas, así es que van a ver las fotos que van a salir en el libro. O sea, no son cualquier clase de fotos, ¿verdad? Entonces, basada en las fotos, vamos a empezar y les pido que me disculpen, me voy a sentar porque he estado un poco débil, pues les conté, tuve una intoxicación antier, ¿verdad? Antenoche. Ok, si quieren empezar. Esa fue la primera ermita de San José, que estaba donde está Scaglietti. Y entonces el cementerio estaba del lado sur, pegada con la avenida central. Y lo que es ahora el Banco Central era la plaza, ¿verdad? Hasta allá, hasta 1776. Bueno, siga la otra, por favor. Esta imagen es algo nunca visto, porque fue la primera imagen en el pecho tiene una leyenda que dice: Santo Patriarca San Joseph de la Villita de la Boca del Monte, a devoción del Padre Joseph de Chávez, y fue hecha por Antonio Mora Gutiérrez en el año 1711. Resulta que Morel de Santa Cruz, el obispo que visitaba Costa Rica y vivía en Nicaragua, pero visitaba los dos países, pidió que en el Valle Central se hicieran más oratorios. Entonces, en ese mismo año, el padre José de Chávez era de una familia muy pudiente que tenía una finca muy grande a orillas del río Torres, donde no sé. Pero entonces en su casa él hizo un oratorio y tenía esta imagen. Eso es una cosa que es difícil, o sea, conocerlo, digamos, porque lo descubrí después de mucho ver, ¿verdad? Esta imagen alguien la sacó de la catedral, se la robaron, la vendieron, y entonces el padre Francisco Herrera, que era el deán del Cabildo, la consiguió en una tienda de antigüedades, pero ya venía sin el niñito, y ahí está sin ropa, ¿verdad? Es las que se llaman de bastidor. Ahora vamos a ver la siguiente se le ve el bastidor abajo. Pero ya, así es como se conserva en la catedral, está ahí guardada entre todas las imágenes. Okay. Ahí se ve como estaba con ropa y con el niñito y con la banda de Costa Rica, la bandera de Costa Rica. Entonces, esa imagen estuvo desde 1738, cuando se hizo la primera ermita, hasta 1851, cuando vino, ahora vamos a ver, Monseñor Llorente trajo dos imágenes muy buenas para la catedral, como ya había ascendido a ser catedral, trajo imagen de San José y el Nazareno. Entonces hasta ese año estuvo esa imagen expuesta en lo que se llamaba la parroquia San José, antes de ser catedral. Hasta 1851 fue catedral, ¿verdad? No había obispo. Okay. Ay, se me olvidó decirles que estas dos imágenes son cortesía de Andrés Fernández, de la colección de fotografía digital de él. Esta es muy interesante porque fue hecha de adobe en el mismo sitio donde está la Catedral de San José. ¿Por qué fue ahí? Porque el cura párroco era el padre Manuel Antonio Chapuy y Torres, que ellos tenían la mayoría del poblado de lo que es San José, menos la Cuesta de Moras, era de ellos. Entonces él se pudo dar el lujo de escoger dónde poner la siguiente iglesita, y la puso en el lugar más alto. Si ustedes se fijan, la catedral está en el lugar más alto de San José, va hacia abajo, hacia los 4 puntos cardenales. Entonces él fue el que pasó el mito original a esta, ¿verdad? Y él
donó las tierras a los josefinos. Entonces, bueno, hubo mucho pleito, pero mucha gente denunciaba o pedía tierras y se las daban. Lo único que quedó fue la sabana, pero la sabana llegaba originalmente hasta el río Torres. Después fue que la fueron haciendo más pequeñita a como quedó ahora, pero era muchísimo más extensa originalmente. Le decían el potrero de Pavas. Ahí vemos la Cuesta de Moras. Yo me imagino que esa foto es tomada de la casa de Mauro Fernández, que era donde está el museo. Y ahí pueden ver la catedral, sí, puede ser catedral ya, puede estar el obispo, pero estaba con la fachada que era como un frontón, grandísimo, o sea, pero nada más, no tenía cúpula. Y ese era el edificio más prominente de San José, ahí se puede ver, ¿verdad? Ese es el regreso de las tropas en mayo de 1857, cuando volvieron. Parece que ahí viene una procesión porque se ve como un santo, ¿lo ven? Aquí parece como una imagen. Quién sabe si hubo una procesión, pero sí hubo una gran celebración por el regreso de las tropas, ¿verdad? Y hubo un Te Deum y pusieron, las bandas tocaban, fue de gran alegría, pues porque los soldados volvían y también trajeron el cólera, ¿verdad? En la anterior, la torre estaba del lado norte, ¿la ven? Allá está la torre donde estaban las campanas. En esta, que no sé de qué año está del lado sur. Era siempre de madera, entonces se podría la madera, entonces siempre le estaban cambiando. A veces había de los dos lados, a veces solo de uno. El sagrario es muy especial, tiene una historia muy grande, porque Juan Rafael Mora, en 1851, cuando ya se hizo el concordato que el patrono de la iglesia era el presidente, entonces el patrono tenía potestad sobre varias cosas de la iglesia. Entonces él dijo que se hiciera una capillita mientras botaban la catedral anterior vieja y la edificaban, pero duraron como 10 años haciendo el sagrario, porque la piedra la traían de Pavas. Entonces, por los malos caminos, por los huecos y todo eso, no entiendo cómo se trajeron eso, pero lo que es inexplicable es que la catedral, no les hablé del edificio de la parroquia de San José. El último fue hecho, las paredes de este edificio son las mismas de 1827, que fue la quinta después de las dos ermitas. Hubo una tercera, una que quedó a medio palo, que la botó un terremoto en 1821, y entonces la quinta la hicieron como del 22 al 27. En el 27 hubo 3 días de celebración por la nueva iglesia, y eso era porque todos los habitantes de San José eran los que daban el dinero, ¿verdad?, para hacer las iglesias, como todas. Entonces, el sagrario duraron 10 años haciéndolo, y nunca se votó, la catedral nunca se votó, sino que después vino una reforma muy grande que ahora vamos a ver. Ese dibujo lo hizo Mike para un artículo que saqué en una revista que se llamaba Juan Rafael Mora y la Iglesia, o sea, la relación que hubo entre la Iglesia y Juan Rafael Mora. Ese escudo es bien simpático. El curato de San José, cuando quedó terminado el sagrario, había un pique entre el cabildo. El cabildo es el cuerpo que le ayuda al obispo, era más nuevo que el cura párroco. El cura párroco era el dueño absoluto de la iglesia antes de que llegara el cabildo. Entonces hubo un pique entre el cabildo y el concordato, y entonces cuando quedó terminado el sagrario, pasaron el curato al sagrario. Ahí estuvo durante muchos años. Y entonces ahí ven el volcán Irazú con gran erupción, ¿verdad?
Lo que se ve abajo es la catedral vieja y otro edificio, un buen sol, ¿verdad? Y esa es la imagen antigua, la San José de la Boca del Monte, la que se ve ahí. Ahí ustedes pueden ver, ya les digo, las paredes son las mismas, claro, ha sufrido muchas reformas, pero tenían las 3 ventanas. Esa ventana de arriba fue un dolor porque se metían las golondrinas, pero eso fue muchos años después que la taparon. Lo que tenía era una reja nada más. Aquella esquina de allá era el negocio de un señor que se llamaba José Durán, que era el papá del doctor Carlos Durán. Y la casa de ellos era como 100 metros. Un señor que está aquí presente, es un primo mío, nació a 100 metros, que era la casa del abuelo de él, de José Ana Herrera Pauto, porque el papá estaba enfermo, entonces la mamá se fue a la casa de los papás, entonces nació ahí a 100 metros de la catedral. Este es un dibujo bellísimo de un francés, ahora no recuerdo el nombre. Ahí se puede ver ya la verja del parque, la verja y la pileta de agua la pusieron cuando se inauguró la cañería de San José. La primera cañería creo que fue en 1868, algo así. Ese es otro dibujo, ahí se puede ver el campanario del lado norte. Ese es un arreglo que alguien hizo. Ahí ustedes ven que la catedral del lado norte no tiene vitrales, vidrios, porque fue como, unieron 2 fotos, ¿verdad? Para poder poner el sagrario con la iglesia vieja. Esos cuadros estuvieron en la sacristía de la catedral. Estuvieron ahí durante muchos años. Y resulta que en los años 30, alguien del Instituto de la Abuela, que era donde estaba el Museo Juan Santa María originalmente, pidió que les pasaran los cuadros a ellos, pero uno de los del Cabildo dijo que no, porque mucha gente venía a verlos aquí, cosa que no era mucha gente la que podía entrar. Pero yo vi la descripción de uno de ellos, que se lo prestaron a una alumna de Tomás Povedano, porque los copió, y entonces las copias de esas sí quedaron en el museo. Estas se desaparecieron por muchísimos años y yo las anduve buscando por lo menos 10 años. Y entonces hará unos 8 o 10 años, uno que era el director del Museo Juan Santa María me contó que él las había visto en calle 20, ¿cómo se llama? Donde están la iglesia tiene una oficina que tiene ahí la iglesia, la conferencia episcopal, y tienen bodegas que estaban ahí. Entonces yo le pedí a un sacerdote que llegaba al archivo que por favor a ver si las podía rescatar, y entonces se las llevaron al archivo. Ahora las arreglaron, pero no es lo mismo. Estas originalmente eran así, o sea, como venían. Se supone que esas son de Toribio Jerez, que era el mejor pintor nicaragüense. El papá vino a pintar el techo de la catedral, pero en los años 40. Toribio era hermano de Máximo Jerez, ese seguro se acuerdan el nombre. Máximo Jerez era un general de la guerra en Nicaragua que después se puso contra los filibusteros. Y entonces, el sacerdote que las rescató después se echó las flores de que él las había descubierto, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo importante es que se rescataron, ¿verdad? ¿Y dónde están ahora? Están en el archivo histórico de Monseñor Bernardo Augusto Til. Esa es Santa Rosa, la casa está cortada porque se ve que está cortada. Esa tiene que haber sido mucho más ancha, del lado izquierdo está cortada. Ahí se ven los muerticos, ¿vieron los muerticos ese es el famoso fuerte San Carlos. Aquello parece como tiendas de campaña, ¿verdad? Da la impresión de tiendas de campaña. Y bueno,
Y esa es la Punta Castilla. Yo creo que la Punta Castilla queda exactamente donde estábamos peleando con Nicaragua. Con ¿cómo se llama? Y la Calero. La Calero, por ahí es la Punta Castilla. Como diciembre, ¿verdad? Sí, sí, diciembre con N. Sí. Esta pintura de Monseñor Llorente es copia de la que sigue, que yo también creo que es de Toribio Jerez, porque aquí nosotros no teníamos pintores. Los primeros pintores fueron extranjeros, ¿verdad? Ahí tiene su escudo. Ahí va a pasar ahora. El que sigue es el escudo de él. El escudo de él, eso es algo muy curioso, porque es una espada con dos cosas cruzadas, una corona y 5 estrellas. Están en todos los sellos de esa época, en los del gobierno episcopal, en los de la curia, en los del obispo. O sea, es el mismo escudo. Ahí sí, ahí está en latín, ¿verdad? Los nombres y el apellido de el primer obispo San José, Monseñor Llorente y la Fuente, Anselmo. Esta imagen es la que sustituyó, esta es guatemalteca, esta es la que sustituyó a San José de la Boca del Monte. El señor que hizo la catedral, que se esmeró tantísimo, se llama Eusebio Rodríguez. Yo me quito el sombrero con ese señor, porque él no solo hizo la catedral, él estaba metido, él era el mayordomo de la cofradía de San José. Él se ve que era muy religioso, y además de eso sabía mucho de arquitectura. Él fue el que hizo el puente de la Garita, el que dirigió el puente de la Garita, la Universidad de Santo Tomás. No, mentira, la Universidad de Santo Tomás no, sino el cuartel principal, donde está ahora el Melico Salazar. Él hizo muchas obras y para todo lo llamaban. Entonces, él, como era el mayordomo de San José, fue el que le pidió a Miguel Carranza, que era el papá de Bruno Carranza, y el papá de Froilana Carranza, que era la esposa de Braulio Carrillo, le pidió que encargara a Guatemala las imágenes de San José y del Nazareno, porque como ya eso iba a ser catedral, cuando venía el obispo consagrado, a Llorente lo consagraron en Guatemala, venía consagrado y tenía que tener unas imágenes más dignas de la catedral, ¿verdad? Y pusieron luces nuevas, trajeron un órgano, cambiaron, la pusieron más elegante, ¿verdad? Y el que las trajo, cuando las terminaron en Guatemala, se las llevaron a la casa, era padre todavía, el padre Anselmo Llorente y su hermano que se llamaba Ignacio. Cuando él vino a Costa Rica, ya consagrado obispo, fue que trajo las 2 imágenes, ya. Y la del Nazareno, aquí está la del Nazareno. Esta es curiosísima porque ha estado expuesta desde que vino hasta hoy día, está expuesta en la catedral. La otra la guardan todo el año y la sacan nada más el 19 de marzo para la procesión, que es mucho más linda para mí esta que la que está en el altar de San José, ¿verdad? Ahora. Ese Nazareno es bellísimo, es guatemalteco también. ¿Son de madera? Son de madera, y un señor, pásame el anterior, un señor guatemalteco que vino una vez y me estaba consultando, que sabe mucho de imágenes, él vive en Venezuela, pero sabe mucho de imágenes guatemaltecas, me contó cuál era el proceso. El maestro que las tallaba hacía la cabeza, las manos y los pies. Sí, los pies estaban expuestos, pero la cabeza era lo principal. Y la cabeza hacían que la madera, la línea de la madera fuera vertical, porque entonces cuando ya estaba tallada, le hacían una raja arriba y con un mazo le pegaban y le despegaban la cara para ponerle los ojos. Entonces dicen que cuando el último terremoto en Guatemala, encontraron muchas imágenes destapadas, o sea, la goma se dio y estaban destapadas las imágenes. Así, o sea, ese era el proceso como hacían para ponerle los ojos y los dientes generalmente eran dientes naturales.
Esta es una imagen que tiene una historia muy grande, porque en la catedral estaba la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, tenía su altar, tenía sus cofrades, quienes cuidaban la imagen, el altar, ponerle flores el día de la procesión. Resulta que cuando estaban haciendo la iglesia de la Soledad, tenían apenas una imagen muy pequeñita. Entonces le pidieron a la catedral, al cabildo, que les prestara esta imagen. Ellos de buenote se las prestaron, pero después se quisieron hacer la gata brava y quedarse con la imagen. Entonces se suscitó un pleito entre ellos que se hizo tan grande que llegó hasta el Vaticano, pero el cabildo tenía cómo demostrar que esta imagen era de ellos, porque además de la cofradía de Nuestra Señora de Dolores, tenían otra cofradía que se llamaba la de Rostros. Eso era un dinero que prestaban y pagaban cierto interés, entonces el interés venía para la imagen. El del deanato, que era el deán, que era el mayor de los del cabildo, y otro que se llamaba de Rostros. Entonces tenía un montón de cofradías, y ellos pudieron enseñar los documentos, mandar a Roma los documentos para hacer constar que eran propiedad de la catedral. Al final, en Roma dijeron que sí, por lo que decía el señor el que estaba en la Soledad, es que esta imagen no estaba en su altar original, sino que después de que fue la refacción, la refacción fue el periodo ese que les cuento, que es muy importante, entre 1871 y 78. Cuando vaciaron la catedral, solo dejaron 3 altares, el de San Pedro, el de San José y el altar mayor. Cuando regresaron, entonces pusieron a la Dolorosa en el altar de San Pedro. Entonces eso era lo que peleaban los de la Soledad, que la imagen no estaba en su altar. Por eso entonces se la querían dejar. Entonces, cuando ya quedó de fijo que era de la catedral, entonces en una reunión del obispo con el cabildo, quedaron que sí se las iban a vender venderla a los de la Soledad en 500 pesos, que era un capital enorme. Seguro lo pusieron así porque no lo iban a reunir. La cuestión es que reunieron el dinero y la imagen pasó a manos de la Soledad. Eso es una cosa que los señores de la Soledad todavía no. Yo saqué un artículo hace un tiempo aclarando una página que salió en La Nación, donde decían las cosas como no eran. Entonces yo saqué un resumen aclarando pues cómo era la cuestión esta, ¿verdad? Para que se supiera. Ahora sí le dan crédito a lo que yo dije, porque todo esto viene de fondos antiguos, son los escritos originales, o sea, no hay nada cogido de ningún libro, pues alguna excepción, pero todo viene de los escritos originales, ¿verdad? Por eso pues son verídicos. Y lo simpático es que esa imagen, cada Viernes y Sábado Santo es la que acompaña. El Viernes Santo acompaña al Santo Sepulcro, y el Sábado Santo es la famosa procesión de Dolores, donde la acompañan San Pedro y San Pablo, y que tocan el duelo de la patria y están enfrente de la catedral. Pero entonces esa imagen, por el pleitazo que hubo, nunca la metían en la catedral, hasta últimamente como que no saben el asunto y ya la están metiendo otra vez de nuevo a la catedral, que era su casa primitiva, ¿verdad? Está muy adornadita. Le han robado muchas cosas. Tenía un rosario lindísimo que le regaló Yvonne Clay, la primera esposa de Rafael Ángel Calderón. Varias joyas muy lindas. Pero bueno, a veces no hay cuidado, se las han robado. Es el resucitado, la única imagen que no sé cuándo vino ni de dónde vino. Parece guatemalteca por la forma de la barba, el entrecejo, sí, parece ser guatemalteca, pero no tengo datos de esa, no he encontrado datos. San Pedro, hay algunos que escriben que dicen que es de Lico Rodríguez, un ramonense, pero los datos que yo encontré es que la tenía Monseñor
Llorente en su casa, entonces la catedral se la pidió para las procesiones y ya se quedó ahí. No puedo asegurar, no, ¿verdad? Si es la guatemalteca original o la cambiaron, porque desgraciadamente, no sé si ustedes saben que hasta sacerdotes han cambiado las imágenes originales, las mandan a retocar, hacen una copia, mandan la copia a la iglesia y se dejan al original. Así ha pasado, entonces uno no puede saber, ¿verdad? Eso es algo que ha pasado que es muy triste. El dulce nombre de Jesús. El dulce nombre de Jesús se le hizo una promesa jurada cuando la peste del cólera en el 56. De sacarlo todos los años, daba una vuelta enorme por todo San José y le hacían altares en un montón de casas, le rezaban una salve. Iban con músicos acompañándolo en cada casa, en las casas que lo recibían hacían un altar. El dulce nombre está en el Carmen. Esa imagen es preciosa, guatemalteca, la encargaron a Guatemala. Al año siguiente, porque sí, había otra imagen del dulce nombre, pero esta la encargaron nueva al año siguiente de la peste del cólera. Estuvo en la catedral como un año, más o menos, y después ya su casa desde ese tiempo es el Carmen. Hará unos 10 años entré al Carmen y la vi que estaba en el cuerpo de la iglesia, del lado derecho hay una ventana, una puerta cerrada, ahí estaba nada más en su urna, y yo, ay, esto está, que cualquiera se la lleva, ¿verdad? Entonces hablé con el sacerdote y le dije que sería bueno que la resguardaran un poco, ¿verdad? Por los ladrones. Entonces ahora la tienen por lo menos en el presbiterio, detrás de la baranda del presbiterio. Ya está un poquito más segura, ¿verdad? Esa es la de San Juan. Según los datos que yo tengo, también la trajeron de Guatemala en el año 53, pero hay otros que dicen que no es la guatemalteca. Ahí sí que no puedo decir nada, porque ha habido, en la catedral hubo mayordomos y así que, digamos, la imagen primitiva de San José que les di, la vendieron, ¿verdad? Y el padre la encontró en una tienda de antigüedades. Pero ahora, tristemente, hay muchos sacerdotes que se dedican a coleccionar imágenes, ¿verdad? Ese es otro, esos dibujos me los hizo Mike para una conferencia que di yo, la primera conferencia que di yo sobre la refacción de la catedral. Resulta que tenía, cuando le hicieron la refacción, le hicieron esos frisos. Les voy a hablar de esto un poquito más extenso porque fue un periodo importantísimo. 3 presidentes quisieron botar la catedral y hacerla nueva: Juan Rafael Mora, José María Montealegre y José María Castro Madrid. En parte yo creo que era por política y ninguno lo hizo. En 1871 terminaron de hacer el seminario central, el seminario mayor que estaba detrás de la catedral. Entonces ya la iglesia tenía más posibilidad de dedicarse a remozar la catedral. Entonces ahí contrataron a un arquitecto español que se llamaba José Quirce. Él fue el que hizo el plano. El estilo es neoclásico. Me imagino que lo hizo para que concordara con el estilo del sagrario, que lo hizo así. Pero el señor tenía muy malas pulgas. Era, yo creo que uno catalán, que en un año renunció 3 veces. Entonces, a la tercera fue la vencida. A la tercera por cierto, mi bisabuelo estaba en la junta de refacción, que el que la presidía era el padre Domingo Rivas, que ahora lo vamos a ver. El padre Domingo Rivas fue el que dio alma, vida y corazón por ese arreglo, que es la catedral quedó como está ahora, el aspecto más o menos como está ahora. Y entonces la junta de refacción estaba compuesta por varios ciudadanos de San José, y el que la presidía era primero el obispo Llorente, pues el obispo Llorente murió al mes siguiente. Entonces el que quedó de presidente de la junta de refacción fue el padre Domingo Rivas. Entonces empezaron a recoger dinero, cuadra por cuadra. Ahí en el libro de la catedral salen las listas de las personas que hacían la colecta cada semana en su cuadra,
y los que estaban encargados en los distintos distritos de recoger las colectas de cada lugar. Y después hicieron una circular a todos los sacerdotes de todo el país, que como la iglesia, como la catedral era el sitio donde estaba el obispo, era la iglesia mayor, que entonces todo el país contribuyera. Entonces ellos, como pudieron los sacerdotes de los pueblitos pequeños, mandaban dinero, o digamos de zarcero, regalaron toda la madera que pusieron dentro de la cúpula, pues era cedro amargo, que yo creo que ese todavía es el que se conserva, fue lo único que quedó de la madera original del tiempo de la refacción. En el tiempo de la refacción hacían obras de teatro, traían carretas llenas de leña para que la vendieran, hacían turnos para recoger, bueno, recogieron dinero como podían, ¿verdad? La cuestión fue que duraron, sí, desde el 71 al 78 para volver a abrirla. Mientras tanto, el oficio del cabildo estaba en el sagrario, y el oficio de la catedral estaba en la iglesia de la Merced Vieja, que estaba en la esquina suroeste del Banco Central, pegando con el Palacio Nacional. Aquí podemos ver lo que se llama el tímpano, son 8 columnas, de columna a columna. Así lo había planeado José Quirce, pero después de que José Quirce renunció, al que escogieron fue a un humilde maestro carpintero guatemalteco que se llamaba Manuel Estrada, que había hecho en el Palacio Nacional. ¿Se acuerdan en el Museo Nacional unos plafones que hay en el sótano? Unos plafones muy lindos con dorado, que eran los plafones que estaban en el cielo raso del palacio. Él los hizo. Él trabajó en la Fábrica Nacional de Licores. Y ¿cuál era el otro? Bueno, hizo el primer coro del Cabildo de la Catedral en los años 50, o sea, él tiene que haber venido en los años 50. Y en el 70 fue que lo llamaron a que siguiera la labor de la refacción. Entonces él hizo, como el otro señor, digamos, le había pedido que hiciera un plano para hacer la cúpula. El arquitecto dijo que era irrealizable, les dio el plano, pero era irrealizable. Se le encargaron a maestro carpintero, y él fue el que hizo el plano. No solo hizo el plano, sino que él hizo la cúpula también. Hizo reformas como el tímpano, ahora lo vamos a ver, está en las 4 columnas centrales nada más, porque era demasiado pesado, y entonces lo redujo a nada más la parte. Y después él disminuyó el número de columnas interiores para que quedaran mucho mejor distribuidas, y que fuera menos el dinero que tenían que pagar por la madera de las columnas. Pero eso fue más o menos en 1871, en 71 al 78 fue cuando reformaron. Que es hoy. O sea, reformaron, le pusieron los atrios de los lados, de aquí, ahora vamos a ver cómo las ventanas eran cuadradas, y entonces le hicieron medio arco y lo reforzaron con ladrillo rojo para hacer las ventanas que están hoy día, son las mismas. Ahora vamos a ver varias fotos que yo tomé cuando estaban haciendo, en los 90, estaban haciendo el arreglo, donde se ve cómo era el calicanto, y que hay ladrillo metido entre la piedra. Esa es una de las formas como recogieron dinero. Ahí era la rifa de un piano, desde la fábrica de Jerón, no sé qué, un nombre rarísimo, de París, donado a la iglesia catedral para auxiliar la conclusión del trabajo. Vale 400 pesos, distribuidos en 200 acciones de 2 pesos cada una. Entonces ahí está la lista de personas que compraron los tiquetes, y que se vendieron todos, ¿verdad? Hay muchos nombres conocidos ahí. Rafael Denny, ¿sí? Medina, Estrada, Mora, El doctor Carazo, Daniel Núñez, José Milé, Francisco Fernández, Bonilla,
Monseñor Carazo, Petronila Carazo, Pilar Jiménez, el músico, Marcelina Mora, Sus Artavio. sí, Máximo Morales y Manuel Medina eran carpinteros que trabajaban en la catedral, en la refacción de la catedral. O sea, uno conoce los nombres porque los ha visto mucho en los Obregón y familia, creo que dice ahí también. Obregón, Sí, en la última de la mano derecha. Obregón. No, Obregón y ese Barrantes con B pequeña. Ah, ok. Sí. Un Obregón también trabajó para hacer el púlpito de la catedral, era carpintero. Y este señor era Máximo Morales, era de los carpinteros más expertos que contrató Ramón Estrada. Esa es una hoja, esas son 4 hojas porque eran 400 números, ¿verdad? Esa yo fotocopié esa. Y tengo cualquier cantidad de documentos que fotocopié, que ahora no se puede hacer eso. Porque en el tiempo que yo hice la investigación de la catedral, no estaba, los documentos estaban con mucho más acceso, y el muchacho que los prestaba me decía, entra al depósito de documentos. Entonces yo cogí y examiné todo lo que quería, pero ahora están metidos en cajas y es muy difícil identificarlos. Entonces fue un buen momento, ¿verdad? En 1875. 1876, sí, y hasta el 78 fue que ya la terminaron. Nicolás Chavarría era un famoso arquitecto que fue el que guardó un dinero que regaló un señor que se llamaba bueno, ahora me sale un señor Echavarría que donó en su testamento, dejó varias cosas para cuando la iglesia catedral fuera reedificada, pero que eso debería hacerse hasta los 15 años después de que muriera. Cuando el señor murió, ya la catedral estaba terminada, el arreglo. Entonces, ahora les cuento qué pasó con ese dinero, pero el que lo tenía era Nicolás Chavarría, que era pariente de él. Eso es basado en el plano de Nicolás Gallegos de 1851. Ese plano, hace poco me di cuenta por qué lo había mandado a hacer. El plano original tiene en cada cuadra la casa de cada persona que vivía en ella, para saber el tamaño de frente que tenía cada casa y así cobrarle los impuestos. Entonces es un plano valiosísimo, porque entonces ahí se sabía quién vivía en cada lugar, ¿verdad? Yo lo tomé para poner las personas que colaboraron más con la catedral y dónde vivía cada una, ¿verdad? Eso va a aparecer en el libro también. En el Hotel Bugambilia tienen en un cuadro un plano similar. Debe ser el de él. Yo tengo el plano original, que lo tenía papá y me estaba partido en pedacitos y me lo arreglaron en el Archivo Nacional. Es algo de muy, muy exclusivo, ¿verdad? Ahí está, digamos, Eusebio Rodríguez es el 35. Él vivía aquí está la catedral, el Sagrario, ese es el Parque Central. El 35 él vivía del lado norte, y el 34 vivía Joaquín Mora Fernández, hermano de Juan Mora Fernández. José María Castro Madrid. ¿Perdón? Eusebio era, sí, exactamente. Eusebio era abuelo de José Joaquín Rodríguez. Ajá, exactamente, sí. Y está sí. José María Castro Madrid también. Sí, ahí están, o sea, los que tuvieron que, por X o Y, tuvieron que ver algo, o personas importantes puse, ¿verdad? Tal vez no se metían mucho con la catedral algunos, pero que eran de personas muy conocidas. Está Vicente Aguilar. Vicente Aguilar era el socio de Juan Rafael Mora, y en un determinado momento hubo un pleito entre ellos, y entonces ya se distanciaron. Él vivía donde está, en la esquina del Universal, pero en la esquina sur, es el número 22, aquí, esta es la avenida central. Aquí vivía en esta esquina. Donde estuvo muchos años la casa de los Dent. Los Dent, y después estuvo Hardee's, y ahora hay otra soda. Él compró la casa de los Dent. No, él estuvo antes de los Dent. Sí, pero vivía un poco más para a la vueltita. Luego compró la casa de los Dent.
no, es que los Dent vivieron donde era la casa de Aguilar. Cuando murió Aguilar fue que los Dent compraron. Era mucho, porque yo me acuerdo de esa casa. Era posterior, sí, pero es la misma esquina, ¿verdad? Y por cierto dicen que una de las Dent, cuando se casó, la casaron en la catedral, entonces fue a pie, desfiló con el papá desde la casa hasta la catedral. Vale que están bastante representada la familia, ¿verdad? Ah, sí, por ahí pusimos varios de la familia, ¿verdad? Y ahora entiendo. Nuestro tatarabuelo y los tíos abuelos, que él vivía de la catedral, aquí, del parque, 100 metros aquí. Entonces, él tenía un cuarto más manzana, después le repartió a dos hijos. La Dolorosa ahí no. No, ahí no está, ahí no aparece, no, en ese tiempo ya estaba en construcción la Dolorosa, pero no aparece ni la Soledad. Vean que, no sé si alguno vio que el martes pasaron una entrevista que me hicieron sobre la historia del Morazán. El Morazán, allá dice Antigua Laguna, allá arriba. Cuando estaban haciendo la primera iglesita de San José, que era en la calle General Fernández, aquí quedaba 1, 2, 3, 4 cuadras, de ahí sacaban la tierra para hacer los adobes de la primera iglesita. Entonces se formó un hueco enorme que después se llenó de agua y se hizo una laguna. Entonces ese se llamaba el barrio de la Laguna, y la calle del lado oeste se llamaba calle de la Laguna. Entonces, como en 1820 la mandaron a secar, pero siempre se siguió, decíamos, la Antigua Laguna, ahí está, eso era en 1851, es Antigua Laguna. Y eso queda en el puro centro del Morazán, o sea, yo no sé más bien que bien que lo taparon porque no se hundió, ¿verdad? Pero que lo hicieran tan cerca, seguro ellos pensaron que no iba a crecer un poco más la ciudad, ¿verdad? Ok. Ana, otra cosa, bueno, sí, nada más un detalle. Entiendo ahora que ahí donde está el número 60, ahí fue donde nací yo. Ajá. Ese era de Josiana Herrera Celedón, sí, sí. El papá de mi abuelo. Exactamente. Sí. Entonces, es que todos vivían. Esa propiedad es de la familia desde hace años. Exactamente. Bueno, el primero que lo compró fue Josiana. Sí. Porque el papá de Cleto vivía a 100 metros de la catedral. Papá me contaba que cuando mi bisabuelo se casó, que se llama, yo no lo puse a él. Mi bisabuelo vivía a la vuelta del colegio de señoritas, que cuando él se casó, decía en los planos, decía al lado sureste de San José, y era diagonal a la catedral, casi la cuadra. Cuando mi abuelo se casó, se fue a la avenida 10, donde estaba la botica La Dolorosa, 50 al este, y las hermanas le decían, pero ¿cómo se te ocurre irte a vivir tan lejos? ¿Verdad? Pero bueno, ahí vemos cómo fue creciendo nuestra ciudad, ¿verdad? Que primero todos vivían en el puro centro, y ya ahora ya nadie vive ahí. Pero ya en 1900 eso estaba totalmente poblado, porque toda la sí, familia claro. de mi papá es de ahí del lado de los bomberos y de la Dolorosa. Sí, no, ya todo el mundo vivía ahí, y en los alrededores, en el plano ese, digamos, hay unas cuadras donde tienen 8, 10, 12 casas, que eran gente más humilde, entonces no tenían tanto terreno, ¿verdad? Pero sí, de ahí era. Esta ventana, esto es del tiempo de la refacción, le hicieron esas columnatas, y no sé cómo se llaman esas columnas, la pura verdad, y le hicieron ese rosetón, que era por donde entraba luz del lado este de la catedral, o sea, del lado de atrás, ¿verdad? En determinado momento se les ocurrió cerrarlo. Primero dijeron que iban a poner un nicho para poner una imagen de una virgen o de San José, y después no, resulta que la cerraron completamente. Ahora vamos a ver qué pasó con esa cuando la cerraron. Esa es la cúpula que hizo Ramón Estrada, que era irrealizable según el arquitecto, ¿verdad? Y un simple carpintero pudo hacerla. Es más, cuando él terminó la catedral, lo contrataron
para hacer los planos de la iglesia de Aserrín. Él fue el que hizo, si ustedes se fijan en la Basílica de Santo Domingo, es muy similar a la catedral. Las columnas y la distribución se parecen mucho a la catedral porque él fue el que la hizo. El púlpito fue lo último que hicieron, pero desde esa época por dicha no lo han quitado, como en muchas iglesias, ¿verdad? Porque es de 1878. El pobre Domingo Rivas tenía una rivalidad con otro del Cabildo, que era el padre Francisco Calvo. Ellos estaban juntos pero tenían intereses muy diferentes, porque digamos Francisco Calvo era masón y él iba más con el gobierno que con la iglesia. El padre Domingo Rivas era más con la iglesia. Y entonces resulta que pusieron un organista que era masón, y entonces el padre Rivas dijo que lo quitaran, pero al final lo dijeron que no tenía que ver nada la música con la masonería, ¿verdad? Y tristemente, después de que él había estado de vicario desde que murió Llorente en 1871 hasta el 78 con la catedral, en el 77 trajeron a Luis Bruschetti sin que supiera nada Domingo Rivas, y a él lo hicieron a un lado, y al puro final decían que él estaba robando cosas de la catedral, mentiras. O sea, él era la persona más recta para hacer todo, y él renunció antes de terminar, ya de que la reinauguraran. Él renunció a ser el mandamás ahí. Ahí ven, ustedes pueden ver ahí que están las tablas de madera. Esas se las quitaron en este último arreglo que hicieron en los años 90, que ya cambió, todo el techo, que cambió completamente el estilo de la catedral, porque es otro material. Lo mismo es ahora les cuento de la pintura. Todo está lleno de colores. Ah, sí, no, y es que digamos, antes de que hicieran este arreglo de la catedral, no les conté que le quitaron todo el techo porque había un animalito como comején, y que los altares, el piso estaban siempre llenos de suciedades, y estaba en peligro de caer porque estaba sostenido con madera, y para pegar las tejas estaban con barro, entonces pesaba mucho y ya tenía peligro de caerse. Entonces le quitaron todo el techo y dejaron solamente las paredes, que como les digo son las mismas paredes de 1827, las de ahora. Es el edificio más antiguo de San José. Sí. Ok. Eso es un dibujo que hizo Mike, porque esta última vez, cuando arreglaron la catedral, el maestro de obras me contó que cuando vieron donde estaba Mike, ¿qué era lo de adentro? El rosete, el vidrio. Lo dejaron. No, pues eso lo cerraron. El refrigerio en los dos lados. Sí, entonces pusieron, donde estaba la ventana redonda, le pusieron vidrio rojo de los dos lados. Pero lo curiosísimo es que me contó el maestro de obras que estaba repellado por ambos lados. ¿Cómo iban a repellar y salir después? Es algo curiosísimo, dice el maestro de obras que estaba repellado por ambos lados interiores. Sí, algo de que uno no se explica, ¿verdad? Eso, en tiempo de la refacción, que fue cuando le pusieron esas columnas, la base era de piedra, lo que sigue, la madera sólida, el alma le decían a lo que es el columna interior, y afuera tenían una máquina que hacía curvas, que ustedes han visto que tienen curvitas, son dóricas, y entonces le hacían eso. En el tiempo de Monseñor Kearney, en 1930 y resto, le cambiaron la base de piedra, no sé cómo sostuvieron las columnas, se las quitaron y se las cambiaron por mármol. Solamente las que están a la entrada del presbiterio, lo que hicieron fue forrar la piedra de mármol. O sea, esas no se las podían quitar, sino nada más le pusieron forro de mármol. Perdón, ¿esa columna interior de qué material era? ¿También de madera? Era una madera, siempre se la ponían de cedro para que durara, cedro amargo,
siempre eran maderas muy, muy buenas. Antes de que se me olvide, el Via Crucis, que está ahora, es de los años 30, también lo mandó a hacer el padre Enrique Kern, a donde Ferdinand Stufles, en Ortisei, el Tirol, y él mandó la madera de Guanacaste, para que no se la comiera Comején, mandó la madera de cedro de Guanacaste hasta Italia para que hicieran el Via Crucis. O sea, es con madera de Costa Rica, mandada allá, y allá fue donde hicieron el Via Crucis actual, que es mucho más grande que el anterior, ¿verdad? Perdone que voy en desorden, pero no se puede seguir tampoco, ¿verdad? Ahí se puede ver perfectamente el calicanto y los rellenos de los vidrios con pedazos de ladrillo rojo. Eso quedó destapado ahora en este último arreglo que hicieron. Entonces se podía ver muy bien exactamente cómo eran construidas las paredes. Ahí se puede ver el ladrillo rojo que le pusieron, afianzando un poco más el paredón que había originalmente, ¿verdad? Y ahí se ven las ventanas. Ahora vamos a ver cómo se ve una ventana de ladrillo rojo en la parte de arriba. Ahí estaban poniendo la base. No sé si ustedes se dieron cuenta, en este último arreglo, ahí yo tuve más de un problema, más de un pleitillo. Les subieron la pared frontal y le cambiaron las torres a la parte de las cúpulas. En vez de ser en pico, las pusieron como media naranja. Eso fue que el obispo anterior se le ocurrió que tenía que ser como la cúpula, aunque yo le dije que nunca antes. Estas fueron las primeras torres que tuvo la catedral. No, mentira, estas no fueron las primeras. Ahora les voy a contar la historia de esas torres. Nunca habían tenido esa forma, entonces no las, o sea, les dejaron así, pero digamos, quitaron completamente como era originalmente. Estas son las segundas torres, estas son traídas de Bélgica, porque hubo un terremoto que botó. Ahora vamos a ver las torres como quedaron en la refacción. Las de la refacción las botó un terremoto en 1888, entonces Monseñor Til mandó a traer esas torres y la parte central a Bélgica. Y entonces, ahí también fue que yo me puse a que las quitaran, porque tenían 107 años de estar. Decían que eran muy, muy chiquitillas, entonces les hicieron más gruesas, y con el asunto ese redondo. Lo de en medio sí es el mismo de hierro. Ahí se puede ver el medio arco de piedra, y originalmente se cree que la pared era mucho más baja. Hasta después fue que la subieron a hacerla como un paredón enorme. Ahí se puede ver también una ventana como era cuadrada o rectangular, y entonces le hicieron el medio arco, ¿verdad? Arriba. Todas sus fotos de este último arreglo. Ahí las pilastras también, vean que era ahí, eso era increíble, un trabajo en el ladrillo rojo. Lo cavaban de una forma que quedaran todos esos canalitos en el ladrillo. Lo mismo por dentro, todo era pegado, todo era ladrillo tallado, pegado a la pared. Ahí apenas estaban descubriendo ahí había un trabajador dormido, si lo ven en el andamio. Sí. ¿Eso en qué año fue con la refacción? Eso pasó la refacción original fue en el 71-78. Este último arreglo empezaron como en el 92, 93, que fue cuando yo empecé a investigar, porque dijeron que cuando encontraron huesos en el lado norte, y dijeron que eran restos de indígenas. Y yo, de lo poco que había leído de la catedral, yo sabía que ahí estaba el cementerio de la segunda iglesia. Entonces, por eso fue que yo empecé a investigar sobre la catedral, y me dijeron en el archivo, sí hay muchos documentos. Yo creí que todo estaba junto. No, tuve que ver montones de documentos para llegar a completar, ¿verdad?, la historia de la catedral. Pero cuando usted cuenta que tuvo muchos problemas, ¿es porque discutía con la gente que estaba arreglando
discutí más que nada con unos del Cabildo y con Monseñor Arrieta, porque un día me mandó a decir con uno de los canónigos, dígale a la señora Herrera que no se meta más con lo de las torres. Entonces ahí se me subió el Herrera y publiqué en La Nación una cosa: si quiere ver las torres de la catedral por última vez, vaya a verlas ahora, porque a fin de mes las van a quitar. Y me acuerdo de mi papá: ay, mijita, ay, qué barbaridad, ay, no sé qué. Le digo: no, papá, yo estoy diciendo la verdad. Y entonces hubo problema por eso, porque él no me quiso recibir. Yo quise hablar con él y él no me quiso recibir. A veces a las mujeres como que no, ¿verdad? Ahora lo hubieras puesto en Facebook. Lo hubiera puesto en Facebook y entonces ya hubiera sido una discusión general de todos, ¿verdad? Pero al final le respetaron. No, cambiaron las torres, las quitaron. Las quitaron. Pero En una venta de carros. en una venta de carros, yendo de Santa Ana por la pista, hay una de ellas. Una la iban a poner en una iglesita, era en Atillo, después la vendieron y la pusieron ahí. Y la otra, porque yo le seguí los pasos, se la llevaron a San Cristóbal Norte y la pusieron enfrente de la iglesia y fue desapareciendo. La deshicieron para vender los pedazos de hierro. O sea, como una vez vino un señor de ICOMOS, yo estaba en los escudos azules de ICOMOS, que rescatamos una iglesia que iban a botar, la de Copey de Dota, la salvamos. Y entonces el señor que vino, le conté el asunto, me dice: es que deberían haberla respetado, por lo menos que le pusieran en museo en algún lugar así, ¿verdad? Las torres. Pero no, se desaparecieron. Bueno, por lo menos hay un resto ahí que uno adivina que es la torre, ¿verdad? Sí. Cuando yo vi ese ladrillo, pensé que había descubierto las cuevas de Altamira, de aquí. Una vez que fuimos Mike y yo, cuando la catedral estaba cerrada al público, me dejaron entrar a tomar fotos para esa conferencia que yo iba a dar. Cuando me fui detrás del altar mayor y veo ese piso, digo yo: ¿qué es eso? Ese era el piso que trajeron el tiempo de la refacción desde Francia en 1878. Y coincidentemente el piso que pusieron, el actual, que lo cambiaron como en los años 30, era la misma casa, pero esta era de Francia y el otro fue traído de Alemania, pero era la misma casa, Villa de Ambosch, que no sé si han visto ustedes en Multiplaza, hay un lugar que venden vajillas de eso, ya no hacen piso, pero es la misma casa, uno en 1878 y otro en los años 30 de 1900, ¿verdad? Es el mismo. Entonces tomé dos distintas fotos. El que trajo el piso, la baranda del presbiterio, que después la copiaron para la baranda del coro y para la baranda que rodeaba, ¿se acuerdan? Los jardines de la catedral. Esa la trajo Federico Tinoco padre, Federico Tinoco Iglesias, la trajo. Él fue, le ofreció al Cabildo que él iba para Europa y si se les ofrecía algo, con mucho gusto lo hacía. Y fue un dolor de cabeza porque buscar ciertas cosas como que no era fácil, hasta un altar de mármol que no lo trajo en ese momento. Y trajo, ¿qué más? Las lámparas, las lámparas, las primeras, las arañas que le pusieron en ese tiempo cuando iba a terminar la refacción de la catedral. Vamos a ver el siguiente. Esas que eran en lights, entonces está medio mal el color. Que sigue, ¿no? Ese era el otro dibujo. No sé si ustedes se han fijado que en las iglesias, en el presbiterio, donde está el altar, el piso generalmente es de mejor calidad que en el cuerpo de la iglesia. Entonces, en este caso también, primero trajeron el del presbiterio y entonces el otro era, digamos, un poquito más corriente. Y el de los atrios podía ser de segunda o tercera clase, ¿verdad? Ya más corriente porque tenía más uso. Pero se conserva todavía eso. A mí se me hace que el coro del Cabildo lo dejaron ahí y entonces quitaron todo el piso y dejaron ese pedacito del piso viejo, ¿verdad? Pero ahí está detrás del altar mayor, cosa que uno nunca ve, ¿verdad? Y muchos no sabrán ni sabrán de qué es. Esa es la baranda
que la hizo la fundición de San José, el señor, ¿cómo era que se llamaba? Gaspar Ortuño, que era el canciller, embajador era el que manejaba la fundición de San José en ese tiempo, porque yo lo vi en los recibos. Ellos copiaron de la baranda ahora cuando veamos a la Inmaculada se va a ver la baranda original que trajeron de Francia, la copiaron para esto. También en el cementerio general, la que estaba enfrente del cementerio general es esta copia de esto, y en el hotel que estaba donde está Radio Monumental, un hotel que hubo, también los balcones eran de este mismo diseño, o sea, se aprovecharon del diseño, les gustó, ¿verdad? Esta es la baranda ya más cerca. Esa la hicieron para el tiempo de la refacción, es de las pocas cosas que se conservan, ¿verdad? Ahí se puede ver el piso de ahora. Les voy a contar, no, todavía no. Este es el padre Domingo Rivas. Domingo Rivas es muy feo hablar de los parientes, pero era muy amigo de mi bisabuelo porque vivían en la misma cuadra. Entonces él fue el que le pidió que fuera el secretario de la Junta de Refacción, aunque él estaba muy ocupado, él era abogado y tenía muchas ocupaciones, él colaboró con la Junta de Refacción, era el secretario, hacía las actas, o sea, yo conozco muy bien su letra, y hacía las actas de las sesiones de la Junta de Refacción. Pero este señor sí se hizo muchísimo por la catedral. Tenía una enfermedad que yo creo que era asma, no sé qué era, la pura verdad, no sé si era asma, pero entonces después que tuvo muchos problemas en el Cabildo, lo mandaron a lugares calientes. Estuvo de cura en Grecia, en Palmares y en Escazú. Y él murió en 1900, pero ya yo creo que se retiró y se quedó en su casa hasta que ya lo sorprendió la muerte, ¿verdad? El Cristo yacente del Santo Sepulcro. Esta imagen muchos creen que es guatemalteca. Esta es la mejor imagen que hizo Lico Rodríguez. Lico Rodríguez, Manuel se llamaba, Manuel Lico Rodríguez, era de San Ramón. Se vino a San José nada más para hacer un crucifijo que le pidió Lucas Fernández y unos vecinos. Quisieron regalar un crucifijo a la catedral para cuando terminara la refacción. Entonces lo hicieron con los hombros móviles para usarlo tanto en la cruz como bajarlo al Santo Sepulcro. Ya después en los años 20 lo pusieron fijo nada más. Ahí se le ve donde tenía la movilidad, pero es la mejor imagen que hizo Lico Rodríguez, porque hay unas que son, no sé si vos has visto, Luis Fernando, ¿verdad? Hay algunas imágenes que no son nada del otro mundo, pero esta imagen sí es muy muy buena. El Santo Sepulcro lo trajo Cleto Monestel, que era el papá del famoso Alejandro Monestel, el músico, y de uno que era sacerdote, Antonio del Carmen Monestel. Cleto se fue a París y se trajo el Santo Sepulcro. Cuando venía en el barco con el Santo Sepulcro casi naufragan, fue algo terrible. Hay un relato donde cuenta, ese viaje fue terrible. El Santo Sepulcro era de bronce, y eso fue para la primera Semana Santa en 1878, cuando ya lo inauguraron la catedral. En el año 26, Monseñor Kern, que era el que se ocupaba todo lo de la catedral, mandó a hacer con José Urgellés un Santo Sepulcro nuevo, porque algo le pasó a las partes de adentro del francés, pero los adornos de afuera son los mismos del sepulcro traído de Francia. Eso es muy interesante. Llegué a la conclusión porque ya un día, fijándome bien en el Santo Sepulcro, vi que las partes tenían tornillos y son las partes de bronce del sepulcro anterior. Y mandaron a hacer en Santana, en Escazú hay un Santo Sepulcro hecho exactamente igual al de la catedral, copia de este. Sí.
Esta la consiguen en el Archivo Nacional. Ahí pueden ver cómo quedó exactamente la catedral cuando terminaron en el 78, pero eso ya es de los años 80 porque la baranda esa se la pusieron de los jardines en el año como 84. Ahí pueden ver las torres originales de la refacción, esas fueron las que se cayeron en el 88, que entonces Monseñor Ortiz le encargó las de hierro, que era un poquito más, o sea, como que no tomaron bien la medida, le hicieron un poquito más angostas, pero esas fueron las que se cayeron. De la parte de en medio cayó un pedazo que fue que dañó el primer órgano que había traído Monseñor Llorente. Entonces fue cuando Monseñor Ortiz le encargó a Bélgica el órgano que está todavía en la catedral, el mismo. Esa también es del Archivo Nacional. Ese tiene que ser de las primeras bancas que había, porque al principio no, cada uno llevaba su reclinatorio o un almohadón para hincarse, no había bancas en las iglesias. Y entonces ustedes pueden ver que a los lados no existen. El púlpito, pueden ver que la escalera era recta, después fue que se la mandaron a hacer el que hizo la escalera del púlpito fue Francisco Tenca, el famoso, el que hizo, sí, arquitecto. Esas son las arañas que trajo Federico Tinoco junto con el piso y la baranda del presbiterio, que ahora la vamos a ver en otra. Ahí se pueden ver muy bien las columnas, que era de piedra, perdón. Hay una cosa que me llama la atención, que el púlpito está al lado derecho. Sí. Y si no estoy equivocado, creo que en la actualidad está al lado izquierdo, ¿no? En algunas que quedan, eso lo he visto siempre al lado derecho, pero había una iglesia, no me acuerdo si era el Carmen, que tenía púlpito a los dos lados. No, en la catedral. No, la catedral siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, sí. Ahí eso tiene que ser en el año 84, 85, porque le estaban apenas poniendo las pilastras y allá. Bueno, vamos más rápido, Mike, es que ya vea la hora que es. Es que de esto hay que hablar demasiado, como le digo. Podemos hacer otra sesión otro día, no hay problema. Sí. Ok, pasemos, Mike, rapidito. Esa es una bellísima estampa de San José. Vean cómo resalta la catedral. El edificio no está al Teatro Nacional todavía. O sea, es antes de 1890. Esas ya son las torres nuevas. Las ven que son más angostitas. Ok, sigamos ahora rapidito pues para terminar. Ahí fue como quedaron en la refacción. La que sigue es cuando el terremoto. Vean la fuente, la pila de agua, ¿la vieron? ¿Quieren ver un segundo? La pila de agua anterior. Sí, exactamente, es esa, sí. Y ahora ahí se ve cuando el terremoto, y entonces fue que le cambiaron las torres, ¿verdad? Aquí se puede ver perfectamente que el tímpano está en las 4 columnas, como lo puso Estrada, y el otro señor quería de las 8 columnas, ¿verdad? Eso es en el coro de música, donde le cayó el pedazo de calicanto al órgano y lo dañó. Eso es simpatiquísima. Es un montón de señoras tiradas al suelo, todas asustadas del terremoto del 88, y vean las torres de la catedral todas torcidas. Aquello creemos que es el volcán Poás, ¿verdad? Esa es la cuenta que Alejo Jiménez pasó la factura por cuando trajeron las torres de la catedral. Eso fue en septiembre de 1890. Y el que las colocó, el que ayudó a colocarlas fue el doctor Adolfo Carit, que vivía al lado sur de la catedral. Esa baranda que se ve ahí, esa baranda no está detrás, hoy en día no está detrás de la catedral. Todavía hay un pedazo, por donde está el Radio Fides. Y por donde está el Radio Fides hay una parte todavía, sí, exacto. El Banco Popular. Sí. Monseñor Bernardo Augusto Til, eso es hecho por Eloy Palacios, un venezolano buenísimo. Eso era nada más una prueba para un busto que lo iban a hacer después en bronce, pero nunca se hizo. Está en el archivo. Otra foto de él con su bastón. Él hizo muchísimas cosas por la catedral y por todo el país. Otro día les podría dar una charla sobre Monseñor Til, sus viajes por todo el país.
Ahí está su escudo y su, en uno de los viajes que hizo. Ok, Mike, vamos rapidito. Ese es el sello del gobierno diocesano. Ven que es el mismo que de Monseñor Llorenti, era 1851. Esa es donde está enterrado Tomás Guardia. Esa es otra historia grandísima. Está enterrado dentro de la catedral y él era masón. Sí. Esa, el corazón está en la catedral de Alajuela, exactamente. Ahí ya estaba el Teatro Nacional y la catedral eran los edificios más grandes y el Colegio de Señoritas a la izquierda. Ok. El palacio, esa es otra historia enorme. Ahí dice 1887 y no, lo empezaron en el 86 y lo terminaron en el 88 con aquel dinero que había dejado Monseñor Til a la catedral, que pidió permiso, entonces esa fue cash, lo hicieron, pidió permiso al cabildo, entonces usó el dinero ese que era de la catedral y él en su testamento se lo deja el palacio a la catedral, nadie sabe por qué, era porque el dinero era para la catedral. Otra esta para mí representa mucho, es una procesión del Corpus Christi, viene bajando las gradas de la catedral, él es mi bisabuelo, que lleva el guión, que era ese estandarte, que era en plata, bañado en plata, y entonces el guión está dirigiéndolo hacia el Santísimo, ¿lo ven? Entonces ya cuando venía hacia adelante, hacía el guión para allá, entonces decía que era una persona caracterizada que lo llevaba, ¿la ven? Que el saco con su coleta, ¿cómo se llama ese? Fraco, no sé cómo se llama. ¿En qué año? Eso tiene que ser antes de 1910, él murió en 1910. No tengo el año en la foto. O sea, esa es de las fotos exclusivas, ¿verdad? Porque estaba en la familia. Ese fue el altar mayor anterior al actual, que está en el seminario mayor. Estuvo en la capilla del seminario, ahí está en la capilla del seminario el altar que era la catedral. Esa es otra parte del altar. Ahí está la baranda que trajeron de Francia y con parte de la Inmaculada le regaló un canónigo que se llamaba Manuel Araya. Ahí va el tranvía. No lo hubieran dejado. Ay, sí, ¿verdad? No, y esa baranda era mucho más linda que la que pusieron ahora. Esas fotos son de... Ay, Esas son fotos. Esas fotos las tomé de internet, de fotos antiguas de Costa Rica. Son de Gómez Miralles. Ese monumento es el del cambio de siglo que hicieron los obreros artesanos y después lo pasaron al lado sur de la catedral. Está. Esa foto la tomó mi abuelo Sotillo en 1917. Esa yo la veía toda la vida en la caja de fotos, me fascinaba. Yo creo que la que voy a poner en la portada del libro. Es la catedral o sea, no tenía pintura antigua, las arañas antiguas, el piso viejo, es de 1917, tomada por mi abuelo. O sea, esa foto es también inédita, ¿verdad? Esa es muy simpática, la parte de adentro todo muy adornadito. Una festividad, un monumento a Monseñor Til, es que no les puedo hablar mucho, nada más sigamos pasándolas, porque ya el de San José, ahí se ve el techo. Nada más les quiero contar que si me siento contenta de algo es que le salvé la pintura a la catedral, porque cuando los señores que estaban en la junta en esta última oportunidad me llamaban a mí para que les diera datos de algunas cosas, yo les pregunté un día qué iban a hacer con la pintura y me dijo don Fernando Bolio, la vamos a pintar de blanco. Ay, yo me quise morir, ¿verdad? Porque esta pintura es de 1930, el señor Juan Gresa, alemán. Y entonces, ya cuando les conté, cuando hice la conferencia de la refacción, hice una votación, quién quería que se pintara de blanco o que se dejara la pintura original. Y gracias a esa votación estaba ahí don Ernesto Lara, entonces se conservó la pintura original. Usted dice de las... Toda la pintura dentro de la catedral, toda la decoración le iban a poner blanca. Así, y la hicieron toda a mano, fue increíble. Sí, eso es una historia aparte buenísima. La Santísima Trinidad la hizo don Carlos Balser.
Vean, ahí se ve el techo de madera con la pintura vieja, sí, la pintura original, porque ahora es en litografía. Hasta eso, ya no es la pintura original tampoco. Es copia, ¿verdad? Ok. No, ya no puedo hablar más. Ya no puedo hablar más. Ya, nada más veámoslas así, los que quedan. Cúpula. La Santísima Trinidad. Salvé la Santísima Trinidad. También le iban a pintar de blanco. Eso fue cuando cambiaron el piso. Y no había bancas, el piso nuevo. Jardín del Norte. Eso es muy lindo, de Teatro Nacional. Ahí se ve el ventanón, cuando estaba el ventanón todavía. Ok. No, todavía falta uno. No, ya está mal. Ya está mal. Sí, sí. Esas son las torres que quitaron. Esa es una postal preciosa, va a ser tomada desde el Cine Rex. Vean el piso que tenía antes, ya eso se lo quitaron también. Lástima. Okay. Bueno, lástima que no hubo más tiempo para terminar de hablar de más cosas, ¿verdad? Siempre puede haber una segunda oportunidad. Bueno. Sí. Muchas gracias. Ok.